buenos días, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Gracias a Dios estamos nuevamente dispuestas para compartir, seguir meditando en la palabra del Señor. Estábamos viendo el capítulo 69 del libro de los Salmos. Nos quedamos en la sesión anterior, a la mitad, ¿verdad? Estábamos viendo que dividimos este salmo en dos. Pero vamos a dar la bienvenida. De este lado está mi hermana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ruth Torres y estoy muy agradecida con Dios por estar aquí, por estar con ustedes, hermanas. Muchas gracias por sus vidas. Y pues, bienvenidos. Quédense con nosotros, acompáñenos un ratito a escuchar este mensaje que Dios tiene preparado en nuestro corazón. Muchas gracias. Y mi hermana de este lado. Buenos días, Nancy Alcocer, y bienvenidos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos gracias a Dios. Disfrutando las tres, creo yo, ahora de meditar en la palabra del Señor. Así es. Y veíamos la semana pasada en el Salmo 69 cómo David está en una situación muy angustiante y él declara delante del Señor toda su necesidad, toda su angustia y casi ahora que lo escucho gritando a David por salvación a su padre. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor responde a David, pero ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. No sé si querías comentar algo, Ruth, de lo que veíamos en el episodio pasado. Sí, es sobre la buena promesa que Dios tiene para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros y esa promesa es de que no estamos solos. David en esa aflicción tenía esa confianza, esa seguridad de que aún en ese momento tan difícil, en ese lodo donde él se sentía, en esas aguas tan profundas en las cuales decía que no tocaba ni siquiera piso, estaba clamando, donde decía que ya sus ojos estaban desfalleciendo, pero se acordaba de que su socorro venía del Padre, venía de Dios, donde él mismo dice que su rescatador pues es Dios. Lo vimos en uno de estos versículos y es lo que vamos a estar estudiando en este mismo pasaje y nos va a llevar todavía más allá. Sí, este es algún clamor que David tiene, pero hay promesa también. Aquí hay palabra profética que la veremos cumplida o que ya fue cumplida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es. Bueno, pues miren, en estos pasajes que se mencionan a continuación, más o menos a partir del versículo 7, por ahí, más o menos, David empieza a hablar con Dios, pero el Espíritu Santo de Dios pone en David, ¿verdad?, esta visión de lo que será el cumplimiento del Mesías. En los profetas vemos cómo se habla del que sería el Mesías, el Redentor del mundo, y se le menciona como un cordero sin mancha, que va a servir como expiación por el pecado del mundo, ¿verdad? Y vemos que este pecado trae como consecuencia una desolación terrible al alma, porque estamos separados de nuestro Creador, separados de Dios, que es la vida eterna. Entonces, cuando estamos fuera de nuestro Señor, cuando el hombre está lejos de Él, pues está hundido en cualquier cosa, ¿verdad? En el mundo está lleno de aflicción, de dolor, de muerte, de llanto, de enemistades, y todas esas cosas dan como resultado un abatimiento en soledad, en temor, miedo. Sin esperanza también. Sin esperanza, exactamente. Y es por eso ahora que necesitamos esa salvación, porque ya sea el problema por el que estemos pasando, todo trae abatimiento si no estamos dentro de lo que es el amor de Dios, si no le hemos conocido. Y de eso, o sea, todas las consecuencias del pecado, y la más terrible de todas, la consecuencia del pecado, una consecuencia que ya no tiene solución, remedio, ¿verdad?, es la muerte eterna. Porque Dios dice, ¿verdad?, que el pecado trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así es. Entonces, ¿qué cosa más terrible puede haber que eso, verdad? Y por eso es que necesitábamos un Salvador, y que Dios, en su gran misericordia y amor, quiso mandar a su Hijo Cristo Jesús
Y no solamente eso, sino que vemos que el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, Él quiso ofrecerse como un cordero en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y vamos a ir mencionando algunos versículos, por ejemplo, ahorita vamos a buscar en Juan 5:7, Sí. como referencia del versículo 8 que está aquí, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Son palabras que menciona el rey David respecto a cómo se sentía. Pero estas palabras también, las parecidas, las podemos escuchar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Qué dice mi hermana, por favor? Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. No sé si me equivoqué yo, hermana. ¿Eras A Juan ver. 5:7? Sí. Si me equivoqué, discúlpeme porque estaba medio oscuras. Voy a ver si no estaba por ahí cerca. Es cuando Jesús, lo voy a platicar, Sí. si lo encuentran, pues qué bien. Cuando llegan a buscar a Jesús y le dicen, los que están ahí con Jesús, dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús les responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en ese mismo pasaje menciona que ni aun sus hermanos creían todavía en él. O sea, sus propios hermanos, aún habiendo crecido con él todos los días, viendo su carácter, no podían creer. ¿Por qué? Porque estaba ya profetizado que Jesús iba a ser rechazado por todos los hombres. Se me hace que sí lo tengo mal, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces, una disculpa, se las debo, por favor. Vamos a ver también el versículo 9 de Salmos y vamos a buscar de referencia Romanos 15:3. El versículo 9 del Salmo 69 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuevamente, ¿verdad? Nos encontramos con unas palabras que a lo mejor no conocemos mucho, y buscando también yo la definición de estas palabras, veía que son ofensas que se dan como maldecir, ¿verdad?, a Dios. Sí. Había personas que maldecían el nombre de Dios, y yo creo que todavía hay, ¿verdad? Pero de Jesús también, Jesús lo dijo, ¿verdad? Se dijo de él estas palabras. Romanos 15:3, ¿sí será el verso? Tengo, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, según está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sí, es la relación que tiene con el Salmo 9, el Salmo 69, versículo 9 que acabas de leer. Muy bien, entonces vamos ahora a ver el versículo 13 al 17, y este tiene relación en Lucas 22:42. Es más bien todo un pasaje, ¿verdad? Pero empieza ahí en Lucas 22:42. Y lo que vemos aquí también en este pasaje del Salmo 69, verso 13 al 17, voy a leer nada más algunas porciones. Dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. El verso 16 dice, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y en Lucas podemos ver a nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Está orando, ¿verdad?, también por la voluntad de Dios. Y también ahí, ¿verdad?, Jesús le muestra, le declara a Dios el cómo se siente, ¿verdad?, mostrándonos a nosotros su condición de hombre, de algo tan terrible. Sí. Dice Lucas 22:42,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Está el Señor Jesús clamando, ¿verdad?, por la voluntad del Señor. Y también vemos ahí cómo describe el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que su sudor era como grandes gotas De sangre. de sangre. Antes, cuando yo era niña, yo veía esto como ficción. Y lo veía como si alguien dijera, imagínate. Pero ya cuando vas creciendo, ¿verdad?, y te das, vas conociendo un poco más acerca del cuerpo, de sus reacciones, te das cuenta de que sí, era cuando el cuerpo se somete a un trauma tan grande, el cuerpo llega a sacar, ¿verdad?, sangre por los poros, como si fuera sudor. O sea, el Señor aún no estaba arrestado, aún no habían venido a llevarle preso, aún no estaban golpeándole y él ya estaba sangrando. O sea, podemos imaginarnos el dolor de nuestro Señor Jesús, y eso fue porque Él tuvo amor por nosotros. Por nosotros, así es. Porque Él prefirió sufrir ese dolor en lugar de dejar que nosotros tomáramos el rumbo que merecíamos. Pero el Señor dijo, no, yo los amo y yo quiero ser ese cordero. Y mira qué bonito, y eso también nos da esa confianza de que aún esa aflicción, aún en ese momento difícil, dice en mismo Lucas 22, versículo 43, y se le apareció, estoy hablando de Jesús en el Getsemaní, y se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía. Y posteriormente, y estando en agonía, oraba más intensamente. Nuestro Señor Jesús estaba orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero no le había puesto yo atención anteriormente a este versículo que dice, se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía. El Señor Jesús ya sabía todo lo que él iba a padecer, pues por eso vino a la tierra, con ese propósito de dar su vida en un solo sacrificio, porque antes sabemos que el pueblo judío tenía que cada se cometió un pecado, tenían que ir a sacrificar un cordero, un animal, para expiación de sus pecados. Pero cuando Jesús viene a este mundo, Él es ese cordero que mencionaba Eunice al inicio, es ese cordero inmolado sin mancha, sin pecado, dando su sacrificio, su vida, una sola vez. Después de ahí ya no era necesario que alguien más viniera a morir para perdón de nuestros pecados. Solamente Él, y esa única vez iba a ser ese gran precio y precio de sangre que nos redimió, nos perdonó, y ahora somos salvos y somos aceptos ante el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra y por sus promesas que se cumplen siempre en nuestras vidas. Y con esto también podemos acercarnos ya un poquito más al final, ¿verdad? Como vemos que el Señor siempre responde, ¿verdad? Y veíamos al principio del Salmo, empezando con una necesidad terrenal muy grande, muy dolorosa, pero que esa necesidad terrenal, sea cual sea por la que estemos pasando, así como David estaba pasando por una necesidad terrenal terrible, nosotros estemos pasando por la que quieras mencionar, por esa que estás pasando, que es muy difícil, no es más difícil esa necesidad que el castigo a la muerte, al pecado, que es la muerte eterna. Y sobre ese pecado, el Señor ya tuvo victoria en la cruz. Después de que el Señor Jesús atraviesa por todo esto, ¿verdad?, ese sacrificio que se dio en la cruz, el Señor vuelve victorioso, cumpliendo la palabra del Señor, ¿verdad?, de regresar al tercer día, como todo el rey que Él es. Y Él tiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, dándonos a nosotros esa salvación tan grande, por lo cual, ¿cómo no clamarle en alabanza al Señor? Y es como termina David los últimos versos. Dice el versículo 29, dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto.
Di por ahí a alguien Filipenses 2, 7 al 11. Sí. Ahorita nos ayuda a leer, hermana, por favor. Así es. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó en el nombre, que está sobre todo su nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no alabarle si la palabra de Dios es tan hermosa? Se cumple esta poderosa profecía de salvación para nosotros en Cristo Jesús, y nos dice a nosotros, ¿verdad?, que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Y termina aquí David a partir de los versos 30 diciendo: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. O sea, no hay nada más, ¿verdad?, que podamos darle al Señor. No hay nada que digamos, es que, ¿cómo voy a pagarle a Dios la salvación que me ha dado? ¿Cuándo voy a terminar de pagarle? No tenemos que pagar nada. Él lo dio por gracia, Exactamente. O sea, gratis. Sí, y a nosotros lo que a Dios le agrada es nuestro corazón y la alabanza, que nosotros podamos darle con nuestro corazón todos los días, con nuestra boca, delante de los hombres, entre los hermanos, ¿verdad? Como dice su palabra, ministrándonos unos a otros con cánticos espirituales y con su palabra. Y compartir su palabra. Exactamente, ¿verdad? Con quienes nos rodean, porque así su palabra se extiende hacia los alrededores, ¿verdad? Su palabra es tan grande que llega a nosotros y nosotros también compartimos a otros, y así su palabra se va extendiendo, a otra persona que yo no conozco, ¿verdad? Pero tal vez alguien te la compartió a ti y yo no conozco a tu amiga, pero sí. Tú sí, y se va compartiendo, ¿verdad? El mensaje de salvación y de amor que el Señor ha tenido por nosotros. Amén. Amén. Y ya nada más para terminar, vuelvo a repetir, ¿verdad?, del Salmo, del versículo 29, dice: tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Que pongamos en alto, ¿verdad?, todos los días a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo merece, porque Él es digno de toda alabanza y de toda honra, porque Él es Rey. Amén. Sobre todas las cosas. Amén, amén. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga y muchas gracias por compartir ese espacio conmigo. Gracias. Gracias. Gracias, Dios les bendiga.